Libro La creación del patriarcado, autoría de Gerda Lerner. Capítulo 3. Esposa, suplente y peón. El proceso por el cual unos poblados neolíticos diseminados se convirtieron en comunidades agrícolas y luego en centros urbanos y finalmente en estados ha sido denominado la revolución urbana o el nacimiento de la civilización. Es un proceso que ocurre en momentos y áreas diferentes en todo el mundo. Primero en los grandes ríos y valles costeros de China, Mesopotamia, Egipto, India y Mesoamérica, luego en África, el norte de Europa y Malasia. Los estados arcaicos se caracterizan en todas partes por la aparición de clases de propietarios y jerarquías, por la producción de bienes con un alto grado de especialización y por un comercio organizado que cubre regiones distantes, por el urbanismo, el surgimiento y la consolidación de las élites militares, la monarquía, la institucionalización de la esclavitud, una transición desde el dominio de los grupos de parentesco a las familias patriarcales como el principal modo de distribución de bienes y poder. En Mesopotamia también se producen cambios importantes en la posición de las mujeres. Se institucionaliza la subordinación femenina en el contexto de la familia y queda codificada en las leyes. Se establece y regula la prostitución. Al ir en aumento la especialización del trabajo, las mujeres van quedando gradualmente excluidas de ciertas ocupaciones y profesiones. Tras la invención de la escritura y el establecimiento de una enseñanza formal, se impide a las mujeres un acceso igual a dicha educación. Las cosmogonías que proporcionan los cimientos religiosos del Estado arcaico subordinan las deidades femeninas a los principales dioses masculinos y presentan mitos sobre los orígenes que legitiman el ascendiente masculino. Muchas de las teorías del origen del Estado arcaico han sido unicausales a la búsqueda de un primer motor y subrayan como causa las siguientes: la acumulación de capital gracias a las nuevas tecnologías, lo que tiene como consecuencia la estratificación y la lucha de clases. Marx, Engels y Child. El nacimiento de una burocracia fuerte debido a la necesidad de desarrollar proyectos de regadío a gran escala. Witfogel. El incremento y la presión de la población. Fried. La presión de la población en un entorno circunscrito que lleva al militarismo, lo cual conduce a su vez a la formación del Estado. Carneiro. Se ha criticado cada una de estas explicaciones y se las ha reemplazado por otras más complejas dentro de una orientación sistémica que hacen hincapié en las interacciones entre los diversos factores. Robert McAdams, aunque reconocía la importancia de los factores ambientales y tecnológicos en el desarrollo de las civilizaciones, insistía en que el núcleo de la revolución urbana fueron los cambios en la organización social. La intensificación de la producción agrícola gracias a la especialización creó una base alimentaria estable que permitiría que aumentara la población. La redistribución del alimento era controlada por la comunidad religiosa, lo que otorgó a este grupo el poder para coaccionar a los agricultores y pastores a fin de que produjeran excedentes. El mejor modo de lograrlo era incrementar el regadío, que a su vez acrecentó el poder de la élite del templo y provocó unas diferencias de riqueza más marcadas entre aquellos que poseían tierras cerca de una reserva regular de agua y aquellos que no. Esta primera formación de clases llevó al siguiente cambio e importancia de la estructura social, el de una sociedad basada en las relaciones de parentesco a una sociedad de clases. Es este cambio de estructuras sociales, primero basadas en el parentesco y después basadas en las clases, lo que tiene un significado especial para la historia de las mujeres. Bastantes autoras feministas han llamado recientemente la atención sobre este aspecto de la revolución urbana, sobre el cual nos detendremos con más detalle en este capítulo. La antropóloga Raina Rapp señala el conflicto existente entre los grupos de parentesco y las élites nacientes y concluye diciendo que las estructuras de parentesco fueron las grandes perdedoras en el proceso de civilización. En sus propias palabras, en las sociedades preestatales toda la producción social se organizaba a través del parentesco. A medida que iban surgiendo los estados, se desmontaron y transformaron dichas estructuras a fin de garantizar la existencia y la legitimidad de unos dominios mucho más politizados. En este proceso, las mujeres quedaron subordinadas junto con y en relación a el parentesco. Fin de la cita. En el caso de las sociedades mesopotámicas, vamos a tener que examinar cómo tuvo lugar este proceso de transformación y por qué cobró esa forma.
No debemos imaginárnoslo como un proceso lineal con un desarrollo uniforme en las distintas regiones, sino más bien como el lento acopio de cambios acumulativos que se dieron a ritmos diferentes en regiones distintas y con resultados diversos. En palabras de Charles Redman, tendría que conceptuarse como una serie de procesos acumulativos que interactúan entre sí, accionados por unas condiciones ecológicas y culturales favorables y que continuaron evolucionando gracias a una mutua y enriquecedora interacción. Fin de la cita. En total existieron 3 etapas en la revolución urbana de Mesopotamia: la aparición de las ciudades-templo, el desarrollo de las ciudades-estado y la formación de los estados nacionales. Ya hemos hablado antes de ciudades neolíticas de un tamaño considerable como Catalhuyuk y Asilar en Anatolia, en el sexto y octavo milenios antes de Cristo. Incluso en estos primeros asentamientos las costumbres funerarias revelan diferencias de riquezas y estatus entre sus habitantes, así como la existencia de una especialización artesanal y un comercio a larga distancia. Cabe suponer que existían poblados y comunidades parecidas por toda la región de Mesopotamia. Aunque los asentamientos de Catalhuyuk y Asilar desaparecerían como tales antes del 5000 años antes de Cristo, las comunidades agrícolas de Mesopotamia se fueron expandiendo gradualmente por las llanuras del sur. El aumento constante de la población dentro de un espacio de tierra tan restringido que solo era fértil cuando se disponía de agua tuvo que llevar inevitablemente al desarrollo del regadío. Ello daría lugar a diferencias de riqueza según el lugar en donde estaban los terrenos de un agricultor y a una tensión entre los derechos e intereses de propiedad comunal y privada. Dentro de un espacio ecológicamente restringido, solo se podía alimentar una población en proceso de crecimiento si se incrementaba la producción agrícola o si se expandía. Lo primero lleva a la aparición de élites, lo segundo al desarrollo del militarismo, primero de tipo voluntario y luego profesionalizado. En Mesopotamia estas formaciones sociales cobraron la forma de ciudades-templo que se desarrollaron entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo. En una situación de guerra entre tribus, las ciudades serían un imán para las poblaciones de los poblados circundantes, que emigrarían a la ciudad para encontrar trabajo o en busca de protección en tiempos de guerra o de carestía. Estas poblaciones se convirtieron en la mano de obra de las grandes empresas que harían posible la construcción de vastos complejos religiosos y de proyectos centralizados de regadío. El templo se dedicó a complejas actividades religiosas, políticas y económicas. Los datos arqueológicos demuestran que desde el 3000 años antes de Cristo, la jerarquía del templo coordinó las tareas de construcción y del mantenimiento de un sistema de canales que cubrían muchos kilómetros de extensión y que exigía la cooperación de varias comunidades. La financiación de estas inmensas iniciativas, la manutención de grupos de trabajo pagados con raciones y la inversión de los excedentes en la producción en masa de ciertos productos artesanales destinados a la exportación, llevaron a la consolidación del poder y a la especialización de funciones en manos de una burocracia del templo. El templo controlaba las materias primas y monopolizaba el comercio. A su vez, la gestión y administración de proyectos tan grandes propiciaron la aparición de élites administrativas profesionales y finalmente llevó al desarrollo de sistemas de información estandarizados. El primer sistema de símbolos o unidades nominales se creó en relación con las actividades comerciales y la tarea de llevar las cuentas. A partir de estas unidades simbólicas se desarrollaron los sistemas de contabilidad y la escritura. Las primeras tablillas de arcilla de Sumer consisten en listas de suministros, registros de tributos y donaciones y listas con los nombres de los dioses. La invención de una escritura totalmente desarrollada que incorporaba elementos gramaticales se produjo poco después del 3000 años antes de Cristo en Sumer. Marcó un momento decisivo en el desarrollo de la civilización mesopotámica. Está generalmente aceptado que se originó en los templos y ciudades y fue un conocimiento que consolidó el papel dirigente de las élites. Las escuelas formaban sistemáticamente a los escribas para cubrir todas las necesidades estatales, incluido el saber sagrado. Más tarde, la creación de archivos institucionalizó aún más la administración de las actividades económicas y políticas de los templos y los palacios. La historia comienza, por supuesto, con la invención de la escritura y la conservación de los registros escritos. El periodo protohistórico, unos 3500 a 2800 años antes de Cristo,
coincide con el periodo arqueológico de Uruk V, dinástico antiguo. Cabe suponer que durante este periodo aparecerían élites militares junto a las del templo y que pronto pasarían a ser una fuerza independiente y rival dentro de la sociedad. Los militares fuertes habrían empezado primero convirtiéndose en jefes de los poblados y más tarde habrían ejercido su dominio sobre las tierras y los rebaños comunales que controlaba el templo, relegando gradualmente a los sacerdotes a un segundo plano. Más adelante veremos este proceso con mayor detalle con el ejemplo de Urukagina de Lagash. Posteriormente los caciques más fuertes se erigirían en monarcas, usurpando el poder a los templos y tratando la propiedad de estos como si fuera suya. Durante los siguientes siglos de conflictos entre ciudades, aquellos de esos gobernantes que eran más poderosos unirían varias de estas ciudades-estado en un reino o estado nacional. El desarrollo del militarismo combinado con la necesidad de más de mano de obra para la realización de los proyectos públicos llevó a la práctica de convertir a los cautivos en esclavos y a la posterior institucionalización de la esclavitud, y con ello a la de las clases estructuradas. En el próximo capítulo trataremos este proceso y sus consecuencias sobre las mujeres con detalle. Lo que aquí nos interesa es que todos estos procesos distintos que interactúan y se refuerzan mutuamente iban encaminados a la consolidación del dominio masculino en la vida pública y las relaciones con el exterior, a la vez que iban debilitando el poder de las estructuras comunales basadas en el parentesco. Durante el periodo protohistórico, los grupos de parentesco seguían teniendo importancia. Algunos poseían títulos de propiedad sobre las tierras, otros reclutaban gremios de artesanos u organizaban alistamientos para el servicio militar. En la comparación que realiza entre la revolución urbana en Mesopotamia de 3900 a 2300 años antes de Cristo y en el centro de México 100 años antes de Cristo a 1500 años después de Cristo, Robert McAdams halla que las unidades de parentesco mexicanas, los calpullís, desempeñaban una función similar, utilizándoles para distribuir la riqueza y el poder dentro del nuevo Estado. Forman gremios, proporcionan hombres para el servicio militar y el Estado les asigna a los esclavos. A medida que va consolidándose el Estado se concretan los cambios en la estructura del parentesco. En el Imperio Inca los conquistadores extendieron su dominio forzando a las villas conquistadas a proporcionar vírgenes al servicio del Estado y como posibles esposas de los nobles incas. Esta interferencia en las pautas sexuales y matrimoniales de los conquistados cumplía la doble función de socavar las estructuras de parentesco y seleccionar a ciertos grupos de parentesco para que se aliaran con los conquistadores. Veremos funcionar un proceso similar en Mesopotamia con la práctica de conquistar ciudades, asesinar a los hombres y deportar a mujeres y niños para servir como esclavos en el país de los conquistadores, y en las redes de alianza matrimoniales entre gobernantes para cimentar la cooperación entre estados. Los recientes trabajos arqueológicos en Mesopotamia han sacado a la luz decenas de miles de tablillas de arcilla que documentan acerca del orden social en Sumer durante el tercer milenio y en Babilonia durante el segundo milenio a.C., y que vamos a utilizar para resaltar los cambios en la posición de las mujeres. Se pueden comparar y relacionar estas fuentes con los sellos, estatuas y otros artefactos, así como con los vestigios arqueológicos habituales hallados en las tumbas y ciudades. Puesto que muchas de estas tablillas de arcilla contienen poemas, himnos y leyes, además de restos más mundanos de transacciones comerciales y domésticas, podemos reconstruir esta civilización de la Edad de Bronce con mayor fiabilidad que la que podríamos tener con otras actividades anteriores. Como suele suceder con la mayor parte del periodo histórico que seguiría a esa edad, resulta más fácil conseguir evidencias acerca de las mujeres de clase alta que de las de clase baja. Puesto que no tenemos la intención de escribir una historia social de las mujeres en el antiguo Próximo Oriente, sino más bien seguir la evolución de los conceptos de género, en nuestro trabajo se seleccionarán modelos y momentos significativos y no se va a intentar hacer una reconstrucción histórica total. Uno de los primeros retratos que se conocen de una mujer sumer es una cabeza cuidadosamente esculpida procedente de Uruk, que retrata a una mujer de gran dignidad y belleza, posiblemente una sacerdotisa, una reina o una diosa. Esta incomparable escultura datada entre 3100 y 2900 años antes de Cristo personifica el importante papel desempeñado por las mujeres aristócratas que tenían una presencia activa en el templo, el palacio y la administración económica.
Es característico del liderazgo de este primer periodo que haya una fusión del poder divino y secular personificados en la figura del gobernante. La lista de los monarcas, un documento escrito hacia el 1800 años antes de Cristo, recoge las sucesivas dinastías de las principales ciudades de Mesopotamia, remontándose hasta el tercer milenio. Aunque las cronologías han sido algo infladas, los arqueólogos han verificado algunos de los datos con otras evidencias. Las primeras dinastías sumerias estuvieron asentadas en las ciudades de Kish, Huarca y Ur. Conforme a la lista de los monarcas, la fundadora de la dinastía de Kish fue la reina Kubaba, a quien en la lista le atribuye un reinado de 100 años. Se la identifica por haber sido anteriormente una tabernera, ocupación que la sitúa en los márgenes de la sociedad. Posteriormente se la identificó con la diosa Kubaba, venerada en el norte de Mesopotamia. Es la única mujer que aparece en la lista de los monarcas reinando por derecho propio, pero la fusión de su personalidad histórica con la de una divinidad no se diferencia de la del mítico semidios Gilgamesh, gobernante de Huarca, que supuestamente reinó en el periodo dinástico antiguo, aunque no se tenga pruebas históricas de su existencia y cuyas proezas han quedado inmortalizadas en el relato épico de Gilgamesh. Las excavaciones llevadas a cabo en Ur entre 1922 y 1934 por Sir Leonard Woolley en nombre del Museo Británico nos ofrecen una sorprendente visión de la estructura social de la sociedad sumeria durante el periodo dinástico antiguo, en torno al 2500 años antes de Cristo. El descubrimiento de 1850 tumbas, entre las cuales hay 16 reales, arrojó una importante información acerca de las costumbres funerarias de una sociedad caracterizada por la estratificación de las clases, la riqueza y el desarrollo artístico, así como por una tecnología bastante avanzada. En una de las tumbas, un sello de lapislázuli dedicado a Nimbanda, la reina esposa de Mesanepada, identifica a una mujer que pudo ser la esposa de un rey de la primera dinastía de Ur. La prueba de la existencia de su marido es importante en tanto que confirmó la veracidad histórica de la lista de los monarcas sumerios. Para nosotros tienen un interés especial los hallazgos de la tumba real 789, de un rey cuya identidad no está claramente establecida, y los de la tumba 800, perteneciente a la reina Pu-Abi, quien probablemente vivió hacia el 2500 años antes de Cristo. Se ha podido establecer su identidad gracias a un sello cilíndrico de lapislázuli que lleva su nombre inscrito y que se halló cerca de su cuerpo. En ambos casos se encontró el cuerpo real dentro de una cámara de piedra junto con otros cuerpos, presumiblemente de sirvientes. Esta prueba de un sacrificio humano alumbra una serie de creencias religiosas y valores asociados solamente a este primer periodo. Resulta significativo que los cientos de tumbas restantes en los cementerios de Ur no muestren señales de sacrificio humano, únicamente las tumbas reales. Merece la pena notar también que las dos reinas han sido enterradas con sus sirvientes, al igual que los reyes, lo que indicaría que lo que se honraba con el sacrificio humano era la realeza, y que en aquel primer periodo esta cualidad divina podía residir tanto en una mujer como en un hombre. En las tumbas 789 y 800, la cámara de enterramiento se encontraba al fondo de una profunda fosa, que constituía la tumba colectiva del séquito de la persona fallecida. El cuerpo de la reina se encontró sobre un féretro. Se la había enterrado con un tocado ornamental de oro, lapislázuli y cornerina, y sostenía una exquisita copa de oro en la mano. Dos sirvientas aparecían agachadas junto a su féretro, que estaba rodeado de ofrendas funerarias de un espléndido trabajo en metal y piedra. Woolley supuso que durante la ceremonia de enterramiento se sepultó primero a la reina y sus sirvientas personales en la tumba de cámara más honda, sellándola a continuación. La segunda fase de la ceremonia funeraria tuvo lugar en la fosa que rodeaba la cámara, en donde se encendieron hogueras, se realizó la fiesta funeraria y se hicieron ofrendas a los dioses. Luego los principales sirvientes domésticos y cortesanos fueron colocados en la fosa. Algún tipo de ceremonia debió de tener lugar, pues los músicos fueron enterrados cuando sus dedos todavía estaban sobre los instrumentos. Los sacrificados quizás fueran antes drogados o envenenados, como la evidencia la presencia de una copa junto a cada cuerpo, y a continuación se emparedó y cubrió con tierra la fosa. En la tumba 789, la del rey,
se encontraron los esqueletos de 6 soldados. Presumiblemente eran los guardianes de la fosa a la que habían llegado en carros de 4 ruedas tirados por bueyes. En cada carro descansaba el cuerpo del conductor en la postura propia de su cometido. Contra la pared reposaban los cuerpos de 9 mujeres adornadas con hermosas joyas. En total había 63 hombres y mujeres enterrados con el rey. En una fecha posterior se utilizó parte del hueco de entrada a esta tumba para la número 800, la tumba de la reina. En esta entrada había un trineo tirado por bueyes, una lira y otros utensilios domésticos de valor, y los esqueletos de 10 hombres y 10 mujeres. Ellas llevaban elaborados tocados y joyas, y quizás habían sido músicos de la corte. Otra tumba, la llamada el Gran Foso de la Muerte, contenía los cuerpos de 6 hombres y 68 mujeres ricamente adornadas. Nuevamente 6 guardas estaban alienados a la entrada. Las mujeres eran 4 arpistas y 64 damas de compañía con lazos de plata y oro en el pelo. La disposición de las tumbas y la decoración y objetos que las acompañan demuestran claramente que, en el caso de las tumbas colectivas, no solo se enterraban con la persona real o sirvientes personales, presumiblemente esclavos, sino que en gran parte de las víctimas eran cortesanos de alto rango y personas de categoría. Según Guley, en sus propias palabras, es obvio que estas personas no eran esclavos desdichados, matados igual que si fueran bueyes, sino personas de alto rango, con sus indumentarias de oficio y que vinieron, cabe suponer, voluntariamente a un rito que dentro de sus creencias sería el paso de un mundo a otro, del servicio a un dios en la tierra al del mismo dios en otra esfera. Fin de la cita. El último punto resulta crucial para interpretar los hallazgos en los cementerios de Ur. Sabemos que en un periodo posterior se deificaba a los monarcas sumerios después de su muerte e incluso en vida. Esta prueba de un sacrificio humano parece indicar que la práctica se originó antes, durante el periodo protohistórico. Si el rey o la reina tenían atributos divinos y representaban la divinidad, entonces servirles en otro mundo, el mundo de los dioses, no representaría un supremo sacrificio, sino un supremo honor. Los esqueletos de las fosas funerarias no presentaban señales de violencia o lucha, con lo que testifican sordamente la creencia en la divinidad de reyes y reinas. Otra interesante implicación que se extrae de los hallazgos de Ur es la que concierne al notable derroche de objetos funerarios costosos y muy bien trabajados. Puesto que principalmente aparecieron en las tumbas reales, el que se les enterrase debía de tener una función para el sucesor real. El derroche de recursos al servicio de los dioses es un ritual que establece la legitimidad del sucesor, quien podía asumir la autoridad del cargo renunciando a las riquezas de su predecesor. Esto explicaría la interpretación de que se continuaban necesitando los rituales para mantener la autoridad del monarca durante los periodos de sucesión, hecho que otras evidencias históricas apoyan. Enterrar a los principales sirvientes y cortesanos del rey garantizaría al nuevo monarca partir de cero con su propio grupo de seguidores leales. Las tumbas reales de Ur nos dicen que las reinas gobernantes compartían el estatus, el poder, las riquezas y la adscripción a una divinidad junto con el rey. Nos hablan de la riqueza y el estatus alto de algunas mujeres en la corte sumeria, de sus diversas habilidades, de su claro privilegio económico. Pero la abrumadora preponderancia de los esqueletos femeninos con respecto a los masculinos entre el séquito enterrado nos habla también de su mayor vulnerabilidad y de su mayor dependencia en tanto que sirvientas. La buena disposición de los sirvientes reales a seguir a sus señores en la muerte refleja algunas de las creencias básicas de la religión sumeria. El mundo y los seres humanos habían sido creados para estar al servicio de los dioses. Las personas no tenían libre albedrío, sino que estaban gobernadas por las decisiones de los dioses. Los dioses eran los señores, poseían los templos y las ciudades que regían a través de sus representantes en la tierra. Estos podían ser los sumos sacerdotes o los dirigentes seculares que al principio habrían gobernado en representación de un consejo de ancianos. En tiempos de crisis habrían ampliado su poder personal, entrando en conflicto con la autoridad del templo. Los gobernantes seculares aparecieron en diferentes ciudades y en distintas circunstancias, pero pronto establecieron su propia base de poder. Así, en Lagash 2350 años antes de Cristo, el gobernante Lugalanda se quedó con el poder de los templos más importantes, los de los dioses Ninjir-Su y Shul-Shah y el de la diosa Bau,
colocando en la administración a su funcionario nombrado por él y que no era como antes un sacerdote, y designándose a sí mismo, a su esposa Barantamarra y a otros miembros de la familia como administradores del templo. También trató a estos templos como la propiedad privada de Lenzi, gobernante, sin volver a mencionar ya más el nombre de las deidades en los documentos del templo, y cobró impuestos a la clase sacerdotal. Lugalanda y su esposa se convirtieron en los principales propietarios de tierras. La esposa, Baranamantarra, compartía el poder de Lenzi, administrando sus propiedades y las del templo de Bau. Enviaba misiones diplomáticas a los estados vecinos y compraba y vendía esclavos. Es una suerte que se hayan conservado muchísimos registros económicos del templo de la diosa Bau. Cubren los años del reinado de Lugalanda y de su sucesor Urukagina, un periodo en que son visibles las tensiones entre el monarca y la comunidad y en que se incrementa la autoridad del primero. El breve reinado de Urukagina estuvo marcado por sus reformas, que registró en inscripciones sobre los edificios. Urukagina arrebató el poder de Lugalanda, afirmando que actuaba en nombre de los barqueros, los pastores, los pescadores y los agricultores, y dando a entender que era ayudado por la clase sacerdotal. En el segundo año de su reinado, Urukagina se proclamó a sí mismo rey y asumió el título de Lugal. Las reformas que Urukagina proclamó en su edicto son el primer esfuerzo documentado por dar unos derechos legales básicos a los ciudadanos. Urukagina acusó a su predecesor de expropiar las propiedades de los dioses en los templos y afirmó que tenía una alianza con el dios de la ciudad de Lagash para proteger a los débiles y a las viudas de los poderosos. Acusó que bajo Lugalanda los hombres de Lenzi habían empezado a ejercer un control sobre las tierras de propietarios privados, invadiendo huertos y apropiándose a la fuerza de los frutos. Al mismo tiempo, había habido un abuso de poder sacerdotal en forma de impuestos excesivos cargados en los funerales y rituales religiosos. Urukagina promulgó reformas tributarias, refrenó el poder de funcionarios corruptos y gobernó los templos en nombre de los dioses. Sin embargo, los especialistas tienen opiniones divididas respecto a la evaluación del efecto de sus reformas. Uno de ellos considera su reinado como una especie de revolución popular en la cual los hombres libres lucharon contra los propietarios de esclavos más ricos. Otro lo ve como la transición de una economía del templo al poder secular y la monarquía. En un análisis más reciente, Maekawa considera las reformas de Urukagina como una ampliación del poder real, en tanto que desarrolló el concepto de monarquía sancionada con el apoyo divino y extendió este concepto de monarquía a los dominios de su esposa, es decir, al templo de la diosa Bau. El personal de este templo se empleó enormemente en el año en que Urukagina se nombró a sí mismo Lugal. El concepto de una monarquía sancionada por la divinidad había empezado a cobrar forma ya en los reinados de los predecesores de Urukagina, pero él la concretó al convertir el templo de Bau en el segundo en importancia de Lagash. Aunque Urukagina afirmaba que había promulgado sus reformas bajo la guía divina para frenar los abusos de poder durante el mandato de su predecesor, simplemente acabaron consolidando su propia posición. No se dispone de los registros de otras ciudades templo que nos permitirían juzgar si este tipo de desarrollo fue típico, y Maekawa parece pensar que no lo fue, pero el documento nos ofrece una significativa idea acerca del modo en que pudo tener lugar la transición a la monarquía con un nuevo nivel de autoridad. Los documentos del reinado de Urukagina nos ofrecen alguna visión terrible de la vida de las mujeres. En uno de los edictos de Urukagina puede leerse: en otros tiempos las mujeres se casaban con 2 hombres, pero las de hoy han tenido que abandonar este crimen. El edicto continúa diciendo que las mujeres que cometerían este crimen en tiempos de Urukagina serían lapidadas con piedras que llevarían grabado su pecaminoso intento. En otra parte el edicto dice que, si una mujer se dirige irrespetuosamente a un hombre, se le aplastará la boca con un ladrillo al rojo vivo. Hoy, algunas feministas han interpretado estos edictos como una prueba de la práctica previa de la poliandría y de su fin durante el régimen de Urukagina. Esta interpretación carece de solidez, pues no hay ningún testimonio en ninguna zona de Mesopotamia de la práctica de la poliandría durante el tercer milenio a.C. La interpretación de los textos cuneiformes es un asunto técnico y muy complejo, y generalmente depende de que se puedan corroborar con otros textos y con artefactos arqueológicos.
Los asiriólogos se han mostrado justificadamente precavidos a la hora de interpretar este edicto ante la falta de tales evidencias. Hay de todas maneras al menos dos posibles interpretaciones alternativas del texto. Una que está haciendo referencia a una reforma tributaria, por medio de la cual se eliminaba un tributo sobre los divorcios, acabando así con el abuso de que una mujer casada que no hubiera podido divorciarse a causa del elevado coste del proceso tomara un segundo marido. La otra interpretación posible es que el edicto se referiría a las viudas y les prohibiera volver a contraer matrimonio. Esta me parece la más probable, puesto que las restricciones sobre los nuevos matrimonios de viudas aparecen en diferentes códigos legislativos de Mesopotamia y hasta considerablemente más tarde, con las leyes hamurábicas, no se promulgan mejoras a su situación. El segundo edicto relativo a las ofensas lanzadas por una mujer a un hombre es todavía más difícil de interpretar. Si se refiere a una provocación sexual o a una calumnia hecha por una mujer en contra de un hombre, la pena es relativamente suave dentro de los estándares de justicia mesopotámicos. Lo más que podemos decir al respecto es que parece una primera señal del control de la conducta femenina por parte de la autoridad secular, aunque hemos de recordar que los edictos de Urukagina no tenían fuerza legal. La interpretación de que los edictos de Urukagina denotan un fuerte y decisivo deterioro en el estatus de las mujeres parece injustificada, especialmente ante las otras pruebas de la presencia femenina en puestos de poder, sobre lo que hablaremos más adelante. En otra de sus reformas, Urukagina decretó que el pago y la compensación en alimentos a 3 funcionarios varones por servicios funerarios se redujera drásticamente y que se añadiera una suma sacerdotisa a la lista de funcionarios que recibía un pago por los actos funerarios. No nos informa en absoluto de los cambios sufridos en el estatus femenino, pero nos habla de la presencia de mujeres en altos cargos religiosos, hecho que está corroborado por numerosas evidencias. Los registros económicos del templo Abau ofrecen una vívida pintura de los varios papeles y funciones desempeñados por las mujeres a principios del tercer milenio, al menos en Lagash. El templo de la diosa Abau, a pesar de que ocupaba solo aproximadamente 2.5 kilómetros, empleaba entre 1.000 y 1.200 personas a lo largo del año. Toda la administración de este templo y de su personal estaba en manos de la reina Shakshag, la esposa de Urukagina, quien también gestionaba el templo de la diosa Bau dedicada a los niños, nominalmente bajo la administración de los hijos de la pareja real. En su cargo de administradora de estos dos templos, la reina ejercía una autoridad legal y económica sobre sus dominios. También actuaba como suprema sacerdotisa del templo. En el primer reinado de Urukagina, el personal doméstico de la reina se componía de 150 esclavas empleadas como hilanderas, tejedoras de lana, cerveceras, molineras y sirvientas de cocina. La lista de salarios menciona también a una cantante esclava y algunas instrumentistas. Los otros trabajadores eran hombres libres que cobraban semanalmente en alimentos y a los que también se les pagaba con semillas y animales de tiro. Un centenar de pescadores suministraban el pescado. El cuidador de la piara de cerdos empleaba 6 esclavas para moler el grano con el que daban de comer a los cerdos. En las cocinas había 15 cocineros y 27 esclavas que hacían los trabajos duros. El cervecero empleaba a 40 trabajadores, todos hombres libres, y a 6 esclavas. Cuidaban de los animales aproximadamente 90 trabajadores, entre ellos 5 vaqueros, el principal de los cuales era el hermano de la reina. Este último e interesante dato sacado de la lista de los salarios nos dice incidentalmente que la reina era, como también probablemente su marido, de origen plebeyo. El registro muestra que bajo el predecesor de Urukagina, cada uno de los niños reales disponía de una dotación de sirvientes y poseía propiedades. Cada niño tenía una nodriza, una niñera, varias doncellas, un cocinero, un herrero, algunas esclavas que molían el grano, un jardinero y sus varios ayudantes. Esta prodigalidad quedó algo disminuida durante el régimen de Urukagina. No aparecen nodrizas en la lista de salarios, posiblemente porque los niños habían pasado ya a la edad de necesitarlas, y tampoco niñeras. Cada niño tenía 1 o 2 servidores personales y había un peluquero para todos. Cada niño y niña tenían tierras de su propiedad y los esclavos artesanos necesarios para el mantenimiento de estas propiedades. El hecho de que el rey Urukagina consolidó su poder personal y el de su familia junto con sus propiedades, a pesar de sus declaraciones en contra,
puede verse si comparamos las listas del personal del templo de Bau de cada uno del reinado de Uraqajina. Año 1, 434. Año 2, el año de su autoridad como lugar, 699. Año 3, 678. Una lista guardada aparte de las esclavas y sus hijos muestra un gran incremento parecido para el año segundo. Año primero, 135. Año segundo, 229. Año tercero, 206. Año cuarto, 285. Año quinto, 188. Año sexto, 221. Uraqajina fue derrocado violentamente por otro monarca usurpador, Lugal-Sahesi, de la ciudad Umma. Aunque este último aumentó sus propiedades y se nombró a sí mismo gobernante supremo de todo Sumer, no fue capaz de consolidar sus conquistas ni de administrarlas como Estado unificado. Esta proeza fue lograda por el rey que le derrocó y que acabó con la independencia de Lagash, el rey Sargón de Akkad, 2350 a 2230 años antes de Cristo. En el periodo de Uraqajina podemos observar entonces el primer estadio de formación de la monarquía y las ciudades-estado que precede a la formación de las naciones-estado. Observamos que el militarismo y el empleo de esclavas en los templos estaban ya bien establecidos. Advertimos también tensiones y conflictos entre varios grupos de terratenientes, el rey y sus hombres, propietarios particulares de tierras de esclavos, los sacerdotes de los templos-estados y las comunidades libres de pequeños terratenientes. Durante estos conflictos, los usurpadores del monarca, que por definición eran militares, utilizaron a sus familias y en especial a sus esposas para consolidarse y afianzarse en el poder. Por consiguiente, las mujeres que pertenecían a aquella clase tenían puestos importantes con poder económico, legal y jurídico, y con bastante frecuencia podían representar a sus maridos en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, las mujeres de clase inferior cubrían una gran variedad de funciones económicas como artesanas y trabajadoras domésticas, mientras que las esclavas extranjeras suponían una buena parte de la mano de obra de los templos. También deberíamos advertir que en el primer intento verdadero de un rey por establecer la ley y el orden mediante la proclamación de edictos, uno de los aspectos del control concierne al papel que por género tienen las mujeres, es decir, su derecho a volverse a casar y la forma de dirigirse a los hombres. Este hecho, que aislado no es nada concluyente, adquirirá una mayor importancia cuando pasemos a analizar las diferencias de códigos jurídicos. A este respecto, el edicto de Uraqajina se encuentra cerca del comienzo de un lento y vacilante proceso de transición del estatus de las mujeres y la definición del género, que duró casi unos 2500 años. Es este proceso lo que el presente libro pretende documentar e interpretar. El rey Sargón de Akkad, un gobernante semita, fundó una dinastía que se extendía sobre zonas de Sumer, Ashur, Asiria, Elam y el valle de Éufrates, 2371 a 2316 a.C. Para dirigir este vasto e ingobernable dominio, Sargón estableció ciudades guarnición y pactó alianzas. También fortaleció su mando al destinar a personas de confianza como gobernadores de las ciudades-estado antes independientes y que ahora habían pasado a formar parte de sus dominios. Destinó a su hija Enkeduana al cargo de suprema sacerdotisa del templo del dios de la luna de la ciudad de Ur y del templo de An, el dios supremo del cielo, en Uruk. Puesto que Enkeduana era asimismo una devota de toda la vida del culto a la diosa sumeria Inanna, su nombramiento simbolizaba la unión de Inanna con la diosa acadia Ishtar. Parece ser que Enkeduana era una mujer muy dotada y de una gran sagacidad en política. Sargón hablaba acadio y elevó dicha lengua a la categoría del idioma oficial de la administración, pero su hija fue una celebrada poetisa, la primera poetisa conocida en la historia, y escribía en sumerio. Un especialista dice que ella utilizaba estas artes para hacer propaganda de la unión de sumerios y acadios bajo un mismo estado capaz de llevar el gobierno de Mesopotamia hasta los confines más lejanos del Próximo Oriente Asiático. Los poemas y los himnos de Enkeduana dedicados a la diosa Inanna la han sobrevivido. Tras la muerte de Sargón, el nuevo dirigente de Ur la apartó de su cargo como suma sacerdotisa. Ella escribió acerca de esta injusticia en un largo himno en el que apelaba a la diosa Inanna para que enmendara las ofensas recibidas y la restituyera en su cargo.
Con frecuencia se cita a Enkiduanna y se habla de ella en posteriores escritos sumerios. De un modo similar, el nieto de Sargón, Naram-Sham el Grande, nombró a su hija Enmenana suma sacerdotisa de Ur. Esta práctica fue seguida desde entonces por los gobernantes sumerios y acarios durante 500 años. El registro escrito indica que 13 sacerdotisas con título real ostentaron el cargo por una media de 35 a 40 años cada una, de 2280 a 1800 años antes de Cristo. Tras el colapso del Imperio Sargónico y las prolongadas y complejas contiendas entre las ciudades-estado de Mesopotamia por detentar el poder, numerosos gobernantes llevaron a cabo matrimonios dinásticos y diplomáticos como un medio de consolidar sus victorias militares o a fin de evitar guerras. Por ejemplo, durante la tercera dinastía de Ur, los gobernantes de Ur concertaron matrimonio de este tipo entre sus hijas y los hijos de los gobernantes de Mari u otras ciudades. Se han conservado algunos de los poemas y canciones amorosas escritos por las damas del tercer imperio de Ur. La tradición de los matrimonios dinásticos continúa en el Próximo Oriente, así como en otras épocas y lugares, allí donde los dirigentes de las dinastías tuvieran necesidad de legitimar o fortalecer su mando sobre territorios conquistados o vecinos. Se trata de una forma superior y más elaborada del intercambio de mujeres, practicado desde hace tiempo en la mayoría de las sociedades, y destina a las hijas de la clase alta dirigente a un papel especial y muy ambicioso. En cierto sentido, eran meros peones de los designios diplomáticos y las ambiciones imperialistas de sus familias, igual que sus hermanos, a los que a veces se les obligaba a participar en dichos matrimonios de conveniencia y que no tenían más voz en el asunto que las mujeres. De todos modos, como puede mostrar cualquier estudio más profundo de cada caso en concreto, estas princesas con frecuencia eran muy influyentes, participaban activamente en política y tenían poder. Su papel de futuras esposas mediante matrimonios diplomáticos obligaba a que se les diera la mejor educación posible. Seguramente esta tendencia a educar a las princesas para que pudieran hacer de informantes y representantes diplomáticos en favor de los intereses familiares una vez casadas explica la existencia de evidencias ocasionales de un acceso, entre comillas, igualitario de algunas mujeres a la educación, a pesar incluso de su desventaja educativa en general. Lo que hay que tener bien presente es que un pequeño grupo de hijas de la clase dominante no es representativo de todas las mujeres de su época y sociedad. Se han conservado unos textos legales conocidos como el Código de Ur-Nammu, de la tercera dinastía de Ur, y el Código de Lipt-Ishtar, de las dinastías Isin y Lara, que nos dejan entrever la vida social y económica. Durante este periodo siguió la práctica de nombrar supremas sacerdotisas a las princesas. El majestuoso y personalizado retrato de la sacerdotisa Enannatuma de Isin, que probablemente también representa a la diosa Ningal, da fe del continuado prestigio y honores que acumulaban las mujeres en el papel de sacerdotisas. Entre el periodo del 2000 al 1800 a.C., las guerras continúan y la fragmentación política marca la lucha por el cambio de poder de diversas urbes y ciudades-estado. En 1965 años antes de Cristo, Shin-Kashid de Isin conquistó Uruk y fundó una dinastía. Edificó un templo en la ciudad de Durun y nombró a su hija Nin-Shatapat su suprema sacerdotisa. Cuando el rey de Lara derrotó a su padre y acabó con su reinado, Nin-Shatapat se vio forzada a exiliarse. Escribió una carta elocuente al conquistador en la que apelaba a su generosidad para salvar la ciudad de Durun y su templo, y pedía que la restituyera a sus deberes como sacerdotisa. Esta carta se convirtió en un modelo entre las de su clase y se la incluyó en el programa de estudios de la Escuela de Escribas en la que ella se había graduado. Este incidente es importante no solo porque nos muestra la toma de iniciativa por una mujer en los asuntos públicos, sino también porque es una prueba de que a las mujeres de aquella época se las continuaba instruyendo para ser escribas. Cuando seguimos el desarrollo del papel de esposa e hija del rey como suplentes de su marido y padre, podemos recurrir a evidencias procedentes de otra cultura y lugar, la ciudad de Mari, que se encontraba situada más al norte de Sumer, en lo que hoy es la frontera sirio-iraquí. Una colección de documentos reales datados del 1790 al 1745 a.C. describen una sociedad que concedía a las mujeres un amplio margen en las actividades económicas y políticas. Las mujeres, al igual que los hombres,
poseían y administraban propiedades, podían realizar contratos en su nombre, presentar demandas ante la corte y hacer de testigos. Tomaban parte en negocios y en transacciones legales tales como las adopciones, las ventas de propiedad, la concesión o la petición de créditos. Aparecen unas cuantas mujeres en la lista de aquellos que ofrecían obsequios al monarca. Dichos obsequios eran o bien impuestos o bien tributos de vasallaje, lo que indica que estas mujeres tenían una posición política y unos derechos. Eran también escribas, músicos y cantantes. Desempeñaban importantes funciones religiosas en calidad de sacerdotisas, adivinadoras y profetisas. Teniendo presente que los monarcas consultaban regularmente a los profetas y los adivinos antes de tomar una decisión importante o de emprender una guerra, estas personas eran los verdaderos consejeros del rey. El hecho de que los documentos de Marie no hagan distinciones entre la valía de un profeta o una profetisa dice mucho en favor de un estatus relativamente igualitario de las mujeres pertenecientes a la élite de la sociedad de Marie. El asiriólogo Bernard Frank Bato explica la posición de la mujer en María en comparación con otras culturas mesopotámicas como un vestigio cultural de otro estadio anterior de desarrollo. Dice: recién salidos de un estadio tribal, estos dirigentes amorritas conservaron bastante de las características de su herencia tribal en su naciente economía política. En contraste con las avanzadas ciudades-estado, con sus cargos y cadenas de mando claramente delimitados e institucionalizados, los monarcas amorritas del norte parecían conservar un estilo de gobierno patriarcal. Toda la autoridad estaba en manos del rey, quien supervisaba en persona todas las operaciones o si no delegaba personalmente esa autoridad cuando era necesario. Fin de la cita. La sugerencia de que el papel de suplente de las mujeres sea un aspecto de un concepto previo de gobierno del rey resulta intrigante y secunda mi análisis de que el estatus y las funciones de las mujeres fueron quedando más y más circunscritos a medida que el aparato estatal iba haciéndose más complejo. Algunos de los documentos de Marie ofrecen una vívida imagen de las vidas y actividades de estas damas de la realeza en su papel de delegados de sus parientes masculinos. La reina, la primera esposa del rey, tenía un poder propio en el palacio, el templo y los talleres, y suplía al rey cuando él estaba ausente a causa de la guerra o en misiones diplomáticas. Por derecho propio administraba sus propiedades y supervisaba al personal femenino de palacio. Las segundas esposas del monarca, por orden de rango, estaban instaladas en palacios apartados que al parecer el rey visitaba a intervalos regulares y en donde estas segundas esposas desempeñaban unos deberes administrativos similares. Una de ellas fue Kunshi Matum, la segunda esposa del rey Yasmaadu de Mari. Una carta escrita por ella revela la extensión y los límites de sus poderes. Ella había establecido y administraba la casa del rey, el palacio, y oraba regularmente por el monarca ante el dios Dagan. Ahora, por alguna razón inexplicable, había caído en desgracia y había sido falsamente acusada de mala administración. ¿Va a darse a otra la casa que yo he establecido?, preguntaba Kunshi Matum al rey. Citando sus palabras: «Porque ellos me han apartado tanto de vuestro afecto, ¿qué he tomado yo de vuestra casa? Dad instrucciones a vuestros inspectores de que deberían registrar vuestra casa. Salvad mi vida. Vos sabéis que estas son las palabras que constantemente dirijo a Dagan por vos. Permitid que todo le vaya bien a Yasmaadu, y que yo por mi parte pueda prosperar bajo su protección». Fin de la cita. El poder de la esposa, igual que el de un vasallo, dependía de los deseos y caprichos del monarca. Igual que el vasallo feudal de otra época posterior, Kunshi Matum sabía que sólo bajo la protección de su señor se encontraría ella a salvo. En su caso, esta protección le sirvió de bien poco. Yasmaadu, un usurpador asirio, fue derrocado por Simri-Lin, que de este modo recobró el trono de sus padres. En ese momento, Kunshi Matum, junto con las otras damas reales, debió de pasar a formar parte del botín del vencedor. Como sucedería luego en Israel, el vencedor adquiría el harén del anterior monarca como forma de legitimar su derecho al trono. El mismo destino había caído sobre las numerosas hijas del otro rey de Mari, que reinó antes de Simri-Lin. Cuando su padre fue depuesto por un conquistador asirio, estas hijas gentilmente instruidas, que habían sido enseñadas en el arte de cantar, fueron dadas como esclavas a un oficial menor del nuevo gobierno. No se las envió a las industrias de tejidos, pero se convirtieron en esclavas domésticas. La correspondencia de la reina Shiptu con su marido, el rey Simri-Lin,
tiene una especial importancia. Bato comenta acerca de ella. Dice, el papel de Shibtu es excepcional tanto por la magnitud como por la completa multiplicidad de actividades en las que interviene. Su influencia se sentía en todas partes. No es de extrañar que tantos buscaran sus favores. Fin de la cita. La reina Shibtu desempeñaba las funciones de suplente de su marido durante las frecuentes ausencias de éste. Recibía los informes de los administradores de las ciudades de Mari. El gobernador de la ciudad vecina de Terca informaba a la reina su señora sobre cuestiones de negocios y acataba sus órdenes. Gobernadores y vasallos del soberano le rendían homenaje en los términos por lo general reservados al mismo monarca. Shibtu ofrecía sacrificios, supervisaba los oráculos y los augurios, acontecimientos de suma importancia acerca de los cuales aconsejaba regularmente al rey. También cumplía sus instrucciones. En una ocasión su marido le ordenó disponer de algunas cautivas que iba a mandar a casa. Citando las palabras del monarca. Entre ellas hay algunas sacerdotisas Uguababatum. Elige a estas y asigna a aquellas a la casa de las tejedoras. Escoge 30 tejedoras o cuantas sean apuestas y atractivas, las que desde la punta del pie hasta la raíz de los cabellos no tengan ninguna imperfección, y dáselas a Wara y Lusu. Y Wara y Lusu les dará el velo subaéreo. También habrá que cambiar el documento donde figura su estatus, da instrucciones sobre sus raciones para que no empeore su aspecto físico, y cuando hayas seleccionado a las tejedoras, haz que Wara y Lusu las guarde. Fin de la cita. Nota de la autora. La Ubabatum era la sacerdotisa de rango más elevado en Mari, aunque en otros lugares había sacerdotisas de rango superior. Bato cree que el término documento del estatus hace referencia a una tablilla en la que se asignaba a los cautivos un nuevo papel. Wara Ilusu era posiblemente un funcionario muy importante y no el guarda del harén. Bato sugiere a partir de otras evidencias que pudo ser un inspector, un cargo burocrático de gran importancia. Ni Bato ni las otras investigadoras que han interpretado el pasaje explican el término velo subaéreo. Emprendiendo una investigación por mi cuenta no encontré ninguna referencia a esta frase, pero sí que hallé que Subertú era un área situada al norte de Babilonia, de donde frecuentemente provenían los esclavos. No carecería de base pensar que velo subaéreo indica el velo que tenían que portar las esclavas subaéreas. Fin de la nota de la autora. Aquí obviamente el monarca daba instrucciones a su esposa para que seleccionara de entre las cautivas a las mujeres para su harén personal. El interés que demuestra por su belleza y los órdenes que da para que reciban la comida adecuada y que conserven su físico lo testimonia. Pero en una carta posterior el rey revocó dicha orden. Le escribió a su esposa lo siguiente: «Voy a disponer de un botín mayor. Yo mismo escogeré del botín cobrado a las chicas para el velo y te las expediré». Fin de la cita. Se da por supuesta la cooperación de la esposa en todo este asunto y se asume como una cuestión de rutina el uso sexual que el esposo hará de las cautivas, que no solo servirá para satisfacer su placer, sino también para consolidar sus propiedades y estatus. Sin embargo, como hemos visto en el caso de Kunshimatum, cualquier nuevo asunto sexual del marido era una posible amenaza para la posición de la primera esposa, aunque ésta se encontrara jurídicamente en una posición mejor que las esposas secundarias. El rey Simrilin concertó matrimonios políticos para sus hijas. Cuando casó a su hija Kirun con Kaya Sumu, el dirigente de Lansura también la nombró gobernadora de la ciudad de Kaya Sumu. Kirun, que según parece fue una mujer animosa, ejerció su autoridad como gobernadora. También mantenía correspondencia con su padre acerca de asuntos políticos y le ofrecía su consejo sin trabas. Sus actividades molestaban a su marido, que empezó a mostrarse cada vez más enojado con ella. El conflicto matrimonial se veía agravado por la circunstancia de que Kaya Sumu estaba casado también con una hermana o medio hermana de Kirun, una mujer llamada Shivatum. La relación entre ambas y cuál es la primera esposa y cuál la segunda no quedan muy claras en los documentos que tenemos. En la sociedad mesopotámica suele darse en numerosas ocasiones el enlace de dos hermanas con el mismo hombre. En este caso no le fue muy bien a Kirun. El marido prefería claramente a Shivatum y el matrimonio iba tan mal que Kirun solicitó permiso a su padre para volver a casa, lo que equivaldría a divorciarse. En una de las cartas a su padre describía con expresividad una de las muchas discusiones domésticas. Decía:
Kaya Sumo levantóse y me espetó así a la cara. Tú ejerces el mando aquí, pero como seguramente te mataré, deja que él venga y que se te lleve. Voz estrella. Voz estrella es la forma en que se dirige a su padre. La carta prosigue. Ella, Shimatum, se irguió ante mí diciendo lo siguiente: por lo que a mí respecta, que mi estrella haga conmigo lo que desee, pero a mi vez yo haré lo que me plazca. Si él, el rey, no se me lleva de aquí, moriré. Me será imposible vivir. Fin de la cita. A pesar de la desesperada súplica de Kirún, al parecer su padre no hizo nada. En su siguiente carta, Kirún amenazaba con una acción más dramática. Si mi señor no me hace regresar, me dirigiré a Mari y allí me tiraré desde el tejado. Ello tuvo el efecto deseado. El padre, nuevamente ausente a causa de ciertos asuntos, dio instrucciones a su esposa para que arreglara el regreso de Kirún a Mari. No hay ningún registro oficial de divorcio, pero el efecto fue el mismo. El rey Simrulin contaba con una veintena de hijas. 8 fueron dadas en matrimonio a vasallos de su padre con la esperanza de que ello uniría más sus maridos al rey. A menudo estas mujeres actuaban intermediarias entre padre y esposo. Así Tispatum, una de las hijas, suplicaba a su padre que enviara un centenar de soldados que ayudaran a su marido en alguna guerra local. De otra forma, decía ella, el enemigo tomará la ciudad. Ahora y precisamente por mi causa hay personas que se inquietan por él, que dicen: ¿cómo puede estar casado con la hija de Simrulin y continuar siéndole leal? Que mi padre y señor tome nota de ello. Fin de la cita. Es obvio que el objetivo de dichos matrimonios políticos era concertar alianzas seguras entre los gobernantes locales, las cuales conllevaban unas obligaciones por ambas partes. Una no puede evitar sobrecogerse ante el tono competente y perentorio de la carta de la hija. A otra de las hijas casadas en matrimonio diplomático no le fue tan bien. Sus cartas están repletas de quejas largas y detalladas de los malos tratos que recibe de su marido. Ella también rogaba a su padre que le permitiera regresar a casa. En su caso, el monarca le aconsejaba: ve y administra tu casa, pero si no te fuera posible, entonces cúbrete la cabeza y vuelve conmigo. Este consejo no tuvo el resultado deseado. La hija huyó y fue a parar a un gobernante vecino con el que su marido estuvo contento de dejarla en calidad de prisionera. Se desconoce el resultado final de sus problemas matrimoniales. 2 de las hijas del monarca fueron sacerdotisas Naditun, una de ellas consagrada al dios Shamash y su consorte Aya en Sipur. Como todas aquellas sacerdotisas, había llegado una dote al templo y su familia continuaba manteniéndola. Algunas de las Naditun tomaban parte activa en transacciones comerciales, comprando y vendiendo propiedades y esclavos y concediendo créditos bajo las tasas usurarias de interés acostumbradas. Muchas de ellas tenían esclavos que hacían las faenas domésticas. En el caso de Erishtiaya, vivía enclaustrada y no le gustaba nada. Desempeñaba un importante servicio al rogar continuamente por el monarca. Le comentaba este hecho para reforzar sus peticiones de raciones más adecuadas. Sus cartas son lastimeras. Decían: ahora las hijas de vuestra casa están recibiendo sus raciones de grano, ropas y buena cerveza, pero pese a que soy la única mujer que ora por vos, a mí no se me da provisiones. Este tema se repite en varias de sus cartas. En una de ellas, dirigida a su madre, dice: soy la hija de un rey, y vos la esposa de un rey, incluso haciendo caso omiso de las tablillas con las que vuestro marido y vos me hicisteis entrar en el convento. En ellas los soldados que forman parte del botín reciben mejor trato. Entonces, tratadme vos también bien. No queda muy claro si sus quejas son debido al hecho de que verdaderamente sus padres la descuidaban o si la negligencia corría a cargo de los funcionarios del templo. Una de sus frases parece indicar lo último. Decía: mis raciones de grano y ropas con las que mi padre me sostiene me las pasaron una vez, por tanto permitirles que me las den ahora para no desfallecer de hambre. Fin de la cita. Bato señala que aparecen otras quejas parecidas entre las cartas de algunas Naditun de Sipur. Quizá refleje, piensa él, cierta estilización que se aparta de cualquier sentido de nuestra inmediatez. También puede reflejar corrupción o negligencia por parte de los funcionarios del templo. Puede que Erishti-Aya fuera una víctima de su familia o sus superiores en el templo, pero su propia actitud hacia aquellos que le servían no era tampoco muy caritativa. Le escribía a su padre así:
El año pasado me enviaste 2 esclavas y una de aquellas esclavas se tuvo que morir. Ahora me traéis otras 2 esclavas y de estas una ha tenido que morirse. A la misma princesa que dice verse amenazada con desfallecer de hambre, la muerte de las 2 esclavas no la mueve más que al enojo y la irritación. Esta es parte de la información que tenemos acerca de las hijas del rey Sinrilin. Sus cartas nos dejan entrever de manera íntima la vida familiar de hace unos 3500 años y nos presentan a un grupo de mujeres con ideas claras y enérgicas, ocupadas en asuntos públicos y privados, haciendo valer sus derechos de forma confiada. ¿Fueron un grupo de mujeres fuera de lo común? Sabemos que Sinrilin delegó en las mujeres de su familia más autoridad y poder de los acostumbrados. Por ejemplo, una mujer llamada Adu Duri, que pudo ser su madre o su hermana mayor, le representaba en la supervisión de las ofrendas religiosas y los oráculos en Mari. Adquiría provisiones y en otros tiempos había tomado decisiones de orden jurídico. No podemos afirmar con seguridad si se dio a otras princesas una autoridad similar. Por otro lado, de la violenta y fructífera reacción del marido de Kirum, podemos concluir que la concesión de una autoridad independiente a la esposa por parte de su padre era una práctica inusual e inaceptable. Los ricos vestigios pictóricos de la civilización mesopotámica apoyan la suposición de que las mujeres pertenecientes a la élite eran respetadas y se les concedía dignidad en una cultura que podía ver sabiduría y autoridad en el rostro y la figura femeninos. Tras este breve estudio de las evidencias relativas a las mujeres mesopotámicas de distintas culturas y que abarca un lapso de tiempo que cubre unos 1400 años, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto una amplia muestra de sociedades en las que se daba por sentada la participación activa de las mujeres en la vida económica, religiosa y política. Del mismo modo se daba por sentada su dependencia y sus obligaciones para con sus parientes masculinos y o sus maridos. En el caso de la élite dirigente, su mismo interés en tanto que usurpadores de la monarquía exigía que la forma en que se aseguraban su poder pasara a ser lo que un observador ha denominado correctamente burocracia patrimonial. La confianza en su poder dependía de instalar a los miembros de su familia en los puestos de poder subordinados más importantes. Estos allegados eran en aquel primer periodo con bastante frecuencia las esposas, concubinas o hijas, quienes por así decirlo se convirtieron en los vasallos principales de su marido, padre y rey. De esta manera surgió el papel de la esposa suplente, un papel en el que encontraremos a las mujeres desde ese periodo en adelante. Hemos visto la extensión y los límites de su poder personificados por la reina Shiptu, que cumple las órdenes de su marido, gobernando el reino y seleccionando entre las cautivas las mujeres que irán al harén del rey. Su imagen es la metáfora idónea de lo que supone para una mujer lo que antes suponía y lo que durante 3000 años ha supuesto pertenecer a la clase alta. El papel de la esposa suplente de la reina Shiptu es lo más alto a que pueden aspirar las mujeres. Su poder proviene por entero del varón del cual dependen. Su influencia y su papel para dar forma a los acontecimientos son reales, como lo es su poder sobre los hombres y mujeres de rango inferior que poseen o controlan. Pero en materia sexual están totalmente subordinadas a los hombres. De hecho, como hemos visto en los casos de algunas esposas reales, su poder en la vida económica y política depende de la adecuación de los servicios sexuales que presentan a los hombres. Si no agradan más, como en el caso de Kirum o Rekunshimatun, pierden su poder a capricho de su señor. Por consiguiente, las mujeres empezaron a verse a sí mismas de una forma realista como dependientes de los hombres. Ello queda bellamente expresado en el ruego de Kunshimatun. Al igual que el vasallo feudal de época posterior, ella comprendió que solo estaría a salvo bajo la protección de su señor. Resulta impresionante y escalofriante contemplar que ella no rogaba por su propia protección, como dictaría la preocupación por una misma, sino por su señor. Decía, que yo por mi parte pueda prosperar bajo su protección. Lo que aquí contemplamos es el nacimiento de una serie de relaciones de poder en las que algunos hombres adquirieron poder sobre otros hombres y sobre todas las mujeres. Por tanto, los hombres de la élite se veían a sí mismos como los que podían adquirir poder sobre los demás, riquezas en bienes y riqueza en servicios sexuales, es decir, la adquisición de esclavas y concubinas para el harén. Las mujeres, incluso las más seguras de alta cuna y con confianza en sí mismas, se veían como personas que dependían de la protección masculina.
Este es el mundo femenino del contrato social. Las mujeres a quienes se les niega una autonomía dependen de que se las proteja y han de luchar todo lo que puedan por sí mismas y sus hijos. Si recordamos que estamos describiendo un periodo histórico en el que todavía no se había escrito códigos jurídicos formales, podemos empezar a apreciar lo profundamente que están arraigadas en la sociedad occidental las definiciones patriarcales de los géneros. La matriz de las relaciones patriarcales entre los sexos ya estaba firmemente asentada antes de que los avances económicos y políticos institucionalizasen de pleno el Estado y mucho antes de que se desarrollara la ideología del patriarcado. En este primer estadio la transición de una clase a otra era aún bastante fluida y ascender de categoría social era una posibilidad clara, incluso para las clases más bajas. Gradualmente empezó a heredarse la idea de pertenencia a una clase concreta. La transición decisiva al nuevo orden social fue la institucionalización de la esclavitud. Para comprender mejor la relación entre la estructura de la familia, el desarrollo de la esclavitud como un sistema de clases y la institucionalización del poder estatal, hemos de estudiar más a fondo estos aspectos del desarrollo histórico e intentar reconstruir el contexto de las vidas de las mujeres que no pertenecían a la élite.